Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, muchas bendiciones para todos. Y vamos a seguir con budismo y vamos a ver los 8 dharmas mundanos. Los 8 dharmas mundanos. El peligro principal no está fuera de nosotros, sino dentro. Muchas veces las cosas que más valoramos en la vida de repente se esfuman, desaparecen en una tormenta personal. Muchas veces perdemos el rumbo en nuestra vida cuando algo sucede y nos afecta, sobre todo en los altibajos. Para ayudarnos a prevenir esta pérdida del rumbo, tenemos que tener un recurso. Y este recurso es tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, que son las 3 joyas. Esto nos va a ayudar muchísimo a tener algo a lo que nosotros podemos apoyarnos para no desviarnos del camino, para no caer en situaciones de negatividad, de oscuridad, de sufrimiento. Así que necesitamos agarrarnos a algo que no nos va a generar estos altibajos y que no dependa de las circunstancias externas, porque todo lo que está allá afuera, todo lo que es del mundo, es totalmente impermanente. Todo practicante genuino debería reducir las dependencias allá afuera en el mundo y depender de lo espiritual, de lo sagrado, de lo divino. Podemos agarrarnos y tener confianza en las 3 joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. No quiere decir que debemos ser un ermitaño, pero debemos elegir relaciones sanas, comida sana, también tenemos que tener un buen uso sobre nuestro dinero, nuestra economía, y intentar trascender todo tipo de adicciones, de dependencias, de apegos, trabajar todo esto. Los 8 dharmas mundanos también son llamados los 8 principios mundanos o las 8 preocupaciones mundanas. Y son 8 estrategias que tiene el ego para conquistar la felicidad. Todo el propósito del ego se manifiesta en los siguientes 4 pares, que son 4 apegos y 4 aversiones, es decir, 4 deseos y 4 miedos. Así que los 8 dharmas mundanos clasifican los apegos y las aversiones que tenemos y que nos mantienen atados al samsara. Estos nos hacen correr en la vida de una manera circular, como en una rueda, porque uno da lugar a otro. Y este otro da lugar a otro y así sucesivamente. Por tanto, estos 8 dharmas mundanos son los que nos mantienen totalmente esclavizados al samsara. Buda nos dice, estas 8 preocupaciones mundanas giran con el mundo y lo hacen girar porque el mundo corre y gira dirigida por ellas. Y vemos que los 8 dharmas mundanos son la ganancia y la pérdida, el placer y el dolor, el elogio y la crítica, y la buena fama y la desgracia. Son 4 cosas aparentemente buenas y 4 cosas aparentemente malas. Nos apegamos a las cosas buenas y tenemos aversión hacia las cosas malas. Por tanto, buscamos siempre ganar y evitamos perder. Buscamos el placer y evitamos el dolor. Buscamos los elogios y evitamos las críticas. Y buscamos la buena fama y evitamos la desgracia. El desequilibrio personal y los patrones condicionados son una consecuencia de los 8 dharmas mundanos. Si hay ego, es porque están estos 8 dharmas mundanos. Buscamos todo tipo de ganancia, de placer, de alabanzas, fama,
rechazamos las pérdidas, el dolor, las críticas, las desgracias. Así que estos 8 dharmas mundanos hacen referencia a estos apegos o preocupaciones que nublan nuestra conciencia y nuestra capacidad para ser felices. Bien, todo esto es la nube negra que está en nuestra mente y que nos impide ver la verdadera naturaleza de lo que somos y nos impide ser totalmente libres y felices. El budismo nos recuerda que el hecho de vivir aferrados a determinadas dimensiones, como el orgullo, los bienes materiales o el deseo de ganancia, todo esto nos empuja a una existencia de carencias y de sufrimientos. Los principios del budismo y la práctica del Dharma no son fáciles de llevar a cabo y la razón de esto está en nuestra mentalidad, en el tipo de cultura en la que nos desenvolvemos a diario y que de alguna manera termina moldeándonos. Hay una frase del Yogi Bhajan que dice: Dharma es la disciplina de vivir la verdad. No es conocer o leer la verdad, no es comentarla ni discutirla, no es su lógica, no es su razonamiento, sino que es la disciplina de vivir la verdad. De ahí que sean muchos los expertos en dichas corrientes que nos recomienden un sencillo consejo. No importa si no sabemos nada sobre el tema de los chakras, sobre la meditación o la supuesta energía vital contenida en el yoga kundalini. Estas prácticas que muchos manejan casi sin saber no tienen relevancia si primero no se conocen los 8 dharmas mundanos. Porque sumergirnos, delimitar y trabajar en ese conjunto de preocupaciones comunes es sin duda el primer paso para nuestro despertar espiritual. Es decir, los 8 dharmas mundanos es lo que es el ego en sí mismo y necesitamos darnos cuenta de este ego para poder seguir adelante en nuestro camino de purificar nuestra mente. Sumergirnos, delimitar y trabajar en este conjunto de preocupaciones comunes es el primer paso para nuestro despertar espiritual. Es el umbral del budismo, es poder desprendernos de nuestros pensamientos obsesivos, de nuestros deseos sociales, para dejar atrás nuestro eterno miedo a la pérdida, nuestra fijación en la ganancia y en el apego sin sentido y etcétera, etcétera. Los 8 dharmas mundanos nos hablan sobre todo de 2 conceptos. Uno es el desapego y el otro es la impermanencia. Esas ideas, estos conceptos, son sin duda nuestra auténtica némesis, esa sombra que nos persigue y que nunca terminamos de ver o de reconocer. Es muy fácil ver el ego en los demás, pero no es tan fácil verlo en nosotros mismos, en uno mismo. Y esta sombra nos persigue siempre y la mayoría de las veces no la vemos, no nos damos cuenta. Así, dentro de nuestra mentalidad y comportamiento, somos muchos los que orientamos nuestra existencia en relación a ciertas dimensiones, necesidades, personas y materiales a los que consideramos esenciales para sentirnos bien. Entonces, vivimos apegados a todas esas dimensiones sin comprender, sin intuir que nada en este mundo puede retenerse para siempre. En nuestra cotidianidad habitan las certezas, los apegos y las expectativas, porque todo ello nos confiere una sensación de control. Y si hay algo que nos agrada, es tenerlo todo bajo control. Al ego le gusta tenerlo todo controlado. Sin embargo, no hay nada tan volátil, tan caprichoso e inmanente que la propia vida.
veréis que muchas veces es muy difícil controlar lo que queremos controlar. Por ejemplo, si tenemos una pareja, esta pareja es la persona que me hace feliz, es la persona que me hace sentir amor, que me da lo que necesito, me hace sentirme completo, me hace sentir lleno, es decir, no siento soledad, no siento vacío, por tanto, no quiero que esta persona, esta pareja, me deje. Quiero que esté conmigo para siempre. Eso es lo que pensamos normalmente. Y por tanto, el ego, ¿qué es lo que quiere hacer? Controlar a esta persona. Bien, retenerla a nuestro lado. Y esto lo hacemos de manera, entre comillas, normal y natural, lo vemos como algo normal, cuando, por ejemplo, nos casamos. ¿Casarse qué es? Casarse es escribir oficialmente que podemos tener a nuestro lado esta persona para toda nuestra vida, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con este casamiento? Estamos esposándonos, estamos siendo esposos, esposas de nuestra pareja. Y sabemos lo que significa esposar. Esposar es estar amarrado, atado, es no ser libre. Y así el ego lo hace para poder controlar esta relación, para poder controlar que esta persona estará con nosotros, y vemos la realidad y vemos que esto es imposible, no lo podemos controlar. Cuanto más queremos controlarlo, es peor. Entonces el ego siempre quiere tenerlo todo bajo control, sin embargo, no hay nada tan volátil, tan caprichoso e inmanente que la propia vida. De ahí que cualquier cambio nos desestabiliza. Los cambios suelen desestabilizarnos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a agarrarnos a lo que ya conocemos, a nuestros hábitos, nuestras costumbres, a todo aquello que hemos ido aprendiendo, nos hemos aferrado a eso, y cuando hay cambios, ¿qué es lo que sucede? Es como que se tambalea esto o la persona a la cual estamos aferrados, y entonces tenemos que soltarlo. Y ahí es cuando aparece esa sensación de miedo, esa sensación de vértigo, de decir, oh, es que si me suelto de esto, ¿dónde me agarro? ¿Dónde me agarro? Y el ego siempre va viviendo así. Así toda variación, toda expectativa fallida o meta incumplida nos conduce al sufrimiento y al estrés. Para el Dharma, mientras nuestra mente siga contaminada por estos 8 dharmas mundanos, jamás podremos ser libres ni nobles. Por tanto, veamos a qué dimensiones se refiere este tema del budismo. Vamos a empezar por el primero, que es ganancia-pérdida. Ganancia y pérdida. Bien, es decir, tenemos una cosa que deseamos, que es la ganancia, y luego tenemos una cosa que no deseamos, que es la pérdida. Queremos ganancias, pero no queremos perder. Este es el apego a las posesiones materiales y es la aversión a no recibirlas o vernos separados de ellas. Hablamos de nuestro deseo y necesidad por poseer y el miedo que nace de pensar en la separación o el dolor sobre esto que entendemos como que es nuestro. Nos cuesta mucho superar pérdidas. ¿Por qué? Porque lo poseemos, tenemos totalmente un apego hacia eso. Puede ser objetos materiales, puede ser una persona, lo que sea. Muchos ejemplos lo ilustran. Nuestro apego al dinero, a los objetos materiales que adquirimos y que tenemos también en nuestra casa. Tenemos apego a la tecnología, a determinadas marcas de ropa.
zapatos, apego a nuestros coches, tenemos apego a nuestra casa, a nuestro país y también a nuestros seres queridos, a nuestras familias. Muchas de estas cosas las consideramos esenciales para nuestro día a día. Nos sirven como herramientas para realizar nuestras actividades y para dar una determinada imagen. No obstante, el problema está en experimentar un claro sufrimiento cuando no tenemos acceso a estos objetos, cuando nos faltan y dependemos absolutamente de ellos. Bien, entonces todo esto lo tenemos que ir reflexionando, todos estos 8 dharmas mundanos, y tenemos que ir preguntándonos a nosotros mismos, ¿sufro cuando pierdo algo a lo que estoy aferrado? Algo que me proporciona seguridad, que me proporciona estabilidad. Este es sin duda un dharma mundano muy relevante en el que debemos trabajar mucho. Y para trabajar nuestro apego a las cosas materiales, debemos simplificar nuestra vida. Es importante reducir el deseo que hay en nuestra mente por obtener cosas materiales. Cuando empezamos a reducir nuestros deseos, cada vez que surge el deseo de adquirir un nuevo objeto, de comprar algo, pues nos preguntamos, ¿realmente lo necesito esto? ¿O simplemente es otro capricho de mi mente? Tenemos que ir trabajándolo poquito a poco. Hemos de ir también simplificando nuestra vida. Es empezar a soltar cosas que no necesitamos, objetos, ropa, por ejemplo, y simplemente ir simplificando todo. Vivir con menos, vivir con más austeridad. Esto nos ayuda muchísimo a practicar el reducir nuestros deseos y nuestros apegos también. Porque si no necesito tantas cosas, entonces me conformo con lo que tengo y mi mente no empieza a desear tanto. Simplemente se mantiene en un estado más equilibrado. También es importante no depender de nuestras posesiones. Estos objetos nos hacen la vida más cómoda, son herramientas que utilizamos para poder realizar nuestras actividades, pero debemos ser conscientes que sin ellas pues seguimos siendo nosotros mismos y por tanto seguimos siendo libres y felices. No necesitamos posesiones materiales para obtener felicidad. La felicidad ya es inherente a nosotros mismos. Es importante hacer este primer trabajo con las posesiones materiales, los objetos, y empezar a tener una vida más simple, a valorar lo que tenemos, a reducir nuestros deseos y a empezar también a soltar los apegos. ¿Por qué? Hemos de darnos cuenta que las cosas del mundo no son las que nos hacen feliz. La felicidad ya está dentro de nosotros mismos. Es inherente a nuestra verdadera naturaleza. No necesitamos algo externo que nos haga felices. Solamente utilizamos las cosas de este mundo para nuestra comodidad, para nuestro bienestar, para cubrir necesidades, porque el cuerpo tiene muchas necesidades, pero nosotros mismos, la verdad de lo que somos, podemos realmente ser felices sin depender de todos los objetos mundanos. Cada vez que nos desapegamos más de nuestras posesiones materiales, reducimos en gran medida el miedo a perderlas. Porque muchas veces nos identificamos con nuestros objetos materiales y el ego forma su identidad en función de nuestros objetos. Por ejemplo, el estatus social, ¿no? Es decir, cuánto tienes, cuánto vales.
Y esto pasa mucho en la cultura occidental. Pasa mucho que se valora muchísimo a las personas, no por lo que son, sino por sus posesiones, su estatus social. Entonces se valora mucho a las personas en función de el coche que tienen, la casa que tienen, las marcas de ropa que usan, de todos los objetos materiales. ¿Y qué pasa? Que claro, el ego busca la identidad en función de todas estas cosas. Y si perdemos todo esto, entonces hay la sensación de que nos perdemos a nosotros mismos, cuando en realidad lo único que se pierde es esa identidad fabricada por el ego. Pero la verdad de lo que tú eres nunca lo puedes perder, porque esto es inmortal, esto es totalmente eterno e infinito. Así que no se puede perder lo que ya es. Solamente podemos perder lo que es impermanente, lo que está realmente en el mundo, lo que cambia, lo que puede aparecer y desaparecer. Nuestra felicidad no depende de ningún objeto material, así que si perdemos algo, no pasa nada, podemos seguir siendo felices. Si perdemos algún objeto que solemos utilizar mucho, podemos obtener uno nuevo. Pero pensar de esta manera desapegada también nos ayuda a no sufrir tanto. Sobre todo con la pregunta, ¿realmente esto lo necesito? ¿O realmente este objeto me hace feliz? Si no lo tengo, este objeto, ¿seguiré siendo feliz? Y así, poquito a poco, vamos trabajando este primer par de los 8 dharmas mundanos, de las ganancias y las pérdidas. No solamente con los objetos materiales, sino que lo llevamos a cabo con todo. Bien, todas las cosas que están en nuestra vida. Familiares, seres queridos, personas, el trabajo, los estudios, todo. Incluso nuestra identidad, nuestro sentido de ser alguien. Vamos con el segundo. El segundo par es el placer y el dolor. Es el apego a los placeres de los 5 sentidos. Y también es la aversión al dolor, aversión al sufrimiento, miedo a las experiencias desagradables. Buscamos el placer y evitamos el dolor. Puede que este par de los 8 dharmas mundanos nos origine cierta contradicción. ¿Qué hay de malo si orientamos nuestra existencia a esos 5 sentidos con los que saborear la vida en todas sus formas, sabores y sensaciones? ¿Por qué no sentir aversión de lo que es desagradable o es incómodo? Para comprender esto, debemos ponernos en el contexto del budismo. El budismo tiene la visión de que lo humilde y lo justo nutren cada conducta y no caben los excesos. En esta filosofía no armonizan las pasiones elevadas, la gula, el deseo, la necesidad, etc. Porque en el equilibrio está la mesura y el bienestar. Siempre buscar el equilibrio, el punto medio, no ir a los extremos. Y es en este punto de equilibrio, de no necesidad hacia nada, donde la conciencia se libera de lo material, donde aparece la sabiduría, la compasión y el auténtico progreso espiritual. Entonces, ¿cómo podemos trabajar este dharma mundano del placer y el dolor? Pues para trabajar el dharma del placer debemos buscar un equilibrio en nuestro interior y no dejarnos llevar por los deseos y los placeres de nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, el placer de comer bien. Cada vez que nosotros deseamos sentir placer de una manera u de otra, ser muy conscientes y decir, esto es solamente nuestra mente, mi mente. Mi mente está deseando
experimentar placer a través de las cosas mundanas. Pero esto es una trampa, porque la verdadera felicidad que realmente busco no está en las cosas mundanas, no está en el placer, sino que la verdadera felicidad que busco es la felicidad que ya está inherente en mi verdadera naturaleza. Todo aquello que entra por mis 5 sentidos y me produce una especie de placer es una trampa para mi mente, porque no es la verdadera felicidad. Es un deseo. Placer y deseo van de la mano, van juntos. Y cuanto más placer experimento, luego habrá más deseo de volver a experimentar ese placer. Y el deseo es la causa que nos lleva a la ignorancia y al sufrimiento. Entonces, el ejemplo de comer bien. Cuando comemos algo que nos gusta, debemos tener una actitud humilde de agradecimiento. Tú puedes comer un plato que te gusta mucho, pero lo comes con conciencia, lo comes con gratitud, lo comes pensando que esto va a nutrir tu cuerpo, también va a nutrir tu mente, va a darte energía, va a darte todo lo que necesitas. Y lo puedes disfrutar, lo puedes disfrutar. Pero cuando empieza a surgir deseo, ahí entonces caemos en la trampa. Debemos comerlo con una actitud humilde de agradecimiento. Saboreamos la comida sin dejarnos llevar por el deseo de querer más. Comemos en la medida justa que necesite nuestro cuerpo para sentirse saciado. También debemos evitar los alimentos que despiertan el deseo del placer en nosotros, como por ejemplo los dulces, el chocolate, la comida basura tipo hamburguesas, pizza, todo lo que es precocinado, todo lo que es frito, que está muy condimentado. Todo esto lo que hace es aumentar el deseo en nuestra mente. Ya hay productos, y el azúcar es uno de ellos, pero hay también algún tipo de sustancias como el potenciador del sabor y estas cosas que los agregan a los alimentos preparados para que cuando los comas tu mente segregue un placer y un deseo de volver a comer más. Esto pasa mucho con los dulces, con las cosas muy saladas, muy fritas, con estos condimentos que hacen. Entonces es importante saber esto también para evitarlo, evitar comer este tipo de alimentos que en lugar de nutrirnos y beneficiarnos, lo que hacen es despertar todavía más el placer en nuestra mente. Debemos elegir alimentos sádvicos, que son los alimentos naturales que están llenos de vida, de prana. Son los alimentos vivos, como las frutas, las verduras, también cereales, legumbres, frutos secos. Todo esto está vivo, es sádvico, es natural. No le han añadido azúcar, ni condimentos, ni sal, ni nada. Nuestra actitud a la hora de comer debe ser la de nutrir nuestro organismo, no la de llenar un deseo en nuestra mente. La mayoría de las personas comen por deseo y por placer, no comen con esa conciencia de nutrir el cuerpo. ¿Por qué? Porque están atrapados en el instinto del placer, de este instinto animal de los 5 sentidos. Hemos de trascender esto, porque esto es una de las cosas que también nos impiden evolucionar, avanzar en nuestra práctica hacia la iluminación. En este tema es muy importante no dejarnos arrastrar por estos 5 sentidos, sino que debemos mantener el control de los mismos a través de ser conscientes en cada instante de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. Cuando empezamos a observarnos, esto nos ayuda muchísimo a no caer en estas trampas de nuestra mente, del ego. Y por tanto, vamos purificando nuestros 8 dharmas mundanos.
Bien, y esto es algo muy importante en el budismo, de ir purificando nuestra mente del ego. Evitar el dolor sucederá de manera automática en cuanto logremos tener el control de nuestros 5 sentidos, de nuestros deseos y placeres, para que ellos no nos arrastren y no nos controlen. Entonces debemos ser nosotros, a través de nuestro intelecto y de nuestra conciencia, los que tengamos una actitud de ecuanimidad. ¿Qué significa ecuanimidad? Significa mantenernos siempre de la misma manera. Es decir, no tener momentos de mucho deseo y mucha euforia y mucho placer y momentos de sentirnos totalmente negativos, vacíos, tristes o frustrados. Hemos de mantenernos en el centro, en el equilibrio, en el punto medio, y esto es la ecuanimidad. Bien, es una actitud siempre igual. Vamos a ver el tercer par, que es el elogio y la crítica. Es el apego a los elogios. Esto ya es el ego, nuestro ego, refiriéndose a las relaciones con los demás. Por tanto, es el apego a recibir alabanzas de los demás y es la aversión, el rechazo a las críticas o los juicios negativos que puedan dañar nuestra persona. Nuestro ego busca constantemente ser reconocido y elogiado por las demás personas porque en sí mismo el ego se siente muy solo y vacío. Necesita que los demás le den cariño, le presten atención, le digan cosas bonitas para sentirse lleno. La felicidad del ego siempre depende de los demás debido a esta carencia interior y a esta necesidad que siente. Cuando nos sentimos elogiados y recibimos alabanzas, también recibimos apoyo y aceptación por parte de los demás, ahí se fortalece nuestro ego y crece, se infla. Sube nuestra autoestima y crece nuestro sentido de identidad. Este yo se reafirma. Y esto es muy negativo en la práctica del Dharma porque el principal objetivo del Dharma es justamente reducir al máximo posible nuestro ego para poder ir purificando este velo de ignorancia de nuestra mente, porque este es el principal engaño. Por tanto, buscar elogios y alabanzas no sería correcto según el budismo. Este punto es muy importante porque el velo del ego es el principal velo que debemos ir purificando y en el Dharma se trabaja muchísimo. En el Dharma budista el ego es un punto muy importante de práctica espiritual. Así que para trabajar este Dharma mundano del elogio debemos comprender la verdad de lo que somos. Darnos cuenta de que no somos este falso yo que se siente separado del resto y que busca constantemente aprobación y aceptación de los demás. Debemos buscar en nuestro interior más profundo la verdad de lo que realmente somos. Eso que no podemos explicar, no podemos describir. Así que esto lo hacemos a través de la práctica de meditación y del silencio. Porque la meditación y observar nuestra mente nos ayuda muchísimo a poder desprendernos, desidentificarnos de este ego que creemos que somos. Cuando meditamos y permanecemos unos minutos en silencio, estamos profundizando en nosotros mismos. Podemos darnos cuenta de que no necesitamos las alabanzas de los demás para sentirnos plenos y completos, porque la verdad de lo que somos ya es plena y completa por sí misma. También debemos tener una actitud de humildad, tratar a los demás con ecuanimidad,
Como hemos explicado, hemos de tratar a los demás siempre igual, no tener preferencias por unos y rechazo por otros. Sean quienes sean, la clase social que tengan, la economía que tengan, si son personas más bondadosas o no tan bondadosas, sea quien sea, todos, absolutamente todos, tienen el potencial de desarrollar la iluminación, la budeidad. Que algunos tienen el velo del ego más fuerte que otros, sí, pero debemos tratar a todos con ecuanimidad, incluso a los animales, porque los animales también son seres que podrían renacer en un reino humano. No hacer las cosas para buscar y recibir elogios y alabanzas, sino que hacemos las cosas sin buscar ningún tipo de reconocimiento. Cuando hacemos las cosas y no recibimos nada a cambio, ahí es la mejor manera de darnos cuenta realmente si al no recibir nada nos frustramos, nos ponemos tristes o por el contrario, seguimos siendo felices. Cuando tú haces las cosas y no recibes nada a cambio, si te frustras y te sientes mal, verás que ahí hay ego y hay trabajo. Tienes que trabajarte a ti mismo. Pero si tú haces las cosas y amas lo que haces y no recibes nada a cambio, y no te frustras, sino que sigues sintiéndote muy feliz, entonces ahí no hay ego, puedes estar tranquilo. No hacemos esto para lograr estas alabanzas o estos agradecimientos o lo que sea, sino que lo hacemos desde el corazón pensando en el beneficio de todos. Entonces este tercer punto nos ayuda mucho a trabajar el tema de las relaciones con las demás personas, el tema de los elogios, las alabanzas y las críticas. Cuando comprendemos que los elogios y las alabanzas fortalecen nuestro ego, entonces dejamos de buscarlas y dejamos de hacer cosas para recibirlas. Y así de esta manera se reduce el miedo a las críticas. También es importante comprender que las críticas son muy subjetivas. Es decir, cada persona ve las cosas desde su punto de vista, desde su estado de conciencia. Por tanto, lo que puede estar pensando esa persona de mí no tiene por qué ser verdad. Es tan solo su punto de vista. Comprender esto nos ayuda a reducir el miedo a las críticas, pues cada crítica es simplemente una opinión. Es la opinión que una persona tiene sobre otra persona, pero esa crítica, esa opinión, no significa que sea verdad. Tanto los elogios y las críticas implican el hecho de vivir condicionados por lo que dirán los demás sobre nosotros mismos. Y esto implica básicamente no somos libres, no somos nosotros mismos, sino que estamos constantemente actuando para agradar a los demás. Y esto genera mucho conflicto interior. Y la gran mayoría de las personas viven así, haciendo las cosas para agradar a los demás. No son ellos mismos. Es como si estuvieran actuando un personaje, un papel, y a veces esto genera un conflicto interior. Porque ellos son de una manera y a lo mejor están haciendo otra cosa solamente para que los demás les acepten. Entonces están yendo en contra de sí mismos. Estamos yendo en contra de nosotros mismos, no estamos siendo coherentes. Y eso genera también mucho desgaste energético, porque estamos representando papeles, personajes. Y esto es vivir en una mentira. Esto nos lleva a desarrollar estos personajes ficticios y a representar dichos personajes. No somos nosotros mismos y esto nos aleja de lograr la iluminación
porque incrementa nuestro ego de manera enorme. Porque quien está pendiente de lo que piensen los demás o de lo que puedan concluir otros al respecto de nuestra apariencia, de nuestros actos o palabras, veta por completo el propio crecimiento personal. Vamos a por el cuarto par, que es la buena fama y la desgracia. Buscamos la buena fama y rechazamos y huimos de la desgracia. Es el apego al reconocimiento, a la aprobación, a la buena fama, y es la aversión a la desaprobación, a la censura, a la desgracia. Bien, es decir, el ego siempre quiere agradar a los demás, por tanto siempre desea agradar a los demás y que todos sientan admiración por mí, bien, que nos vean especiales, que vean que soy especial, que me deseen, que me quieran, que quieran estar conmigo, que quieran ser como yo. Esto es la buena fama. Y luego es el miedo a la total desaprobación de los demás, es decir, que nos rechacen, que nos humillen, sentirnos solos, sentirnos también totalmente marginados. Y esto nos causa un gran sufrimiento, un gran vacío interior y nos sentimos profundamente solos. Nos baja la autoestima en picado también. Entonces el ego siempre vive dependiendo de los demás, siempre vive en función de lo que los demás dirán de mí, qué es lo que me harán. Bien. El ego realmente es muy vulnerable. Podemos ver que es muy sensible, muy vulnerable y se esconde detrás de sus propias máscaras, detrás de sus propios personajes. Entonces nuestro deseo y apego a la fama denota un ego muy superficial con un gran vacío interior, que necesita buscar la felicidad a través de ser famoso y de que los demás lo reconozcan y lo acepten, ¿no? O lo sigan y lo alaben y esto. Y estos tipos de egos suelen ser egos de personas con muy baja autoestima, con mucho miedo a la soledad y con carencias internas muy grandes. Son personas que derivan su felicidad del exterior y dependen de ella. Son personas que están muy desconectadas de sí mismas y se sienten tan solas, tan vacías, tienen un sufrimiento tan fuerte que necesitan que los demás pues los alaben, los reconozcan, que los aprueben, que les acepten, sobre todo la aceptación. Para trabajar este Dharma mundano debemos darnos cuenta de que todo lo que hay en el mundo exterior es impermanente. Todo cambia, todo es efímero. Nada dura para siempre, todo está cambiando constantemente. Por tanto, si mi felicidad depende del exterior, concretamente de los demás, hoy puedo estar siendo muy querido y muy deseado, pero quizás dentro de un tiempo puedo ser totalmente rechazado y censurado. Y esto genera mucho miedo interno y sufrimiento. Es importante que nuestra felicidad no dependa del exterior, saber que el deseo de fama es una necesidad de llenar un vacío interior, una soledad que ya está con el ego, ya viene con el ego. Por tanto, debemos cultivar la práctica del Dharma para ir reduciendo este ego y con ello todas estas carencias internas que van juntamente con el ego. Todo es un paquete. Con la práctica del Dharma esto lo conseguiremos. La práctica de meditación nos ayuda a encontrar nuestra verdadera naturaleza y establecernos en ella, en lo que realmente somos. Entender que todo lo que el mundo nos pueda dar hoy, mañana nos lo puede quitar. Bien, siempre hemos de pensar en la impermanencia.
Así que depender del mundo para ser felices es un error, es una trampa. Encontremos dentro de nosotros mismos el equilibrio y el tesoro que nos hace sentir completos. Busquémoslo dentro, porque este tesoro ya está aquí. Lo que pasa es que no lo vemos porque tenemos nuestra atención allá afuera. Cuando trabajamos de esta manera, buscando dentro de nosotros el tesoro que nos hace sentir plenos y completos, entonces no necesitamos la fama ni el reconocimiento de los demás. Y esto nos ayuda a ir reduciendo el miedo a la desaprobación y a la desgracia, porque todos somos importantes en este mundo, todos, porque todos tenemos el potencial de la budeidad. Es muy posible que estos 8 dharmas mundanos nos parezcan algo complicados de delimitar y de transformar. Esto es así porque dentro de nuestra concepción nos es muy difícil renunciar a la fantasía de permanencia, abrazar la idea de que no tenemos el control absoluto de todo lo que sucede. No obstante, quedémonos con la esencia de estos enfoques, dejemos que nos inspiren para dar forma a una vida más autónoma, libre de egoísmos, de orgullos huecos, de necesidades vacías y pensamientos que no nos permiten crecer como personas. Así que estos 8 dharmas mundanos son importantes que nos los aprendamos de memoria y empecemos ya mismo a trabajar en ellos. Bien, tenemos el primer par, que es la ganancia y la pérdida. Y se refiere mucho a las posesiones, a los objetos materiales. El segundo par es el placer y el dolor. Acordaros siempre del deseo. Deseamos sentir con nuestros 5 sentidos placer. Y este placer todavía hace que crezca más nuestro deseo. Y intentamos evitar todo lo posible el dolor. El tercer par, elogio y crítica, tiene mucho que ver ya con las relaciones con las demás personas. Ahí ya entra mucho el ego. Y luego están las críticas, que es cuando el ego se hace pequeñito, pequeñito y totalmente es muy vulnerable. Y el cuarto, que es la buena fama y la desgracia, también va bastante relacionado con las relaciones con los demás, porque se trata de personas con muy poca autoestima, personas que sienten mucha soledad interna, sienten un gran vacío interior y por tanto buscan una buena fama, buscan que los demás siempre estén constantemente dándoles reconocimiento y huyendo de esas desaprobaciones, de esas desgracias. Acordámonos siempre de la impermanencia, que hoy puedes tener muy buena fama, pero mañana puedes estar totalmente abajo. Y Buda nos dice, para los que han reflexionado y comprenden esto, y para los que no lo han reflexionado y no lo comprenden, para todos ellos, estas 8 preocupaciones aparecen igual. La diferencia está en que aquellos que no lo han reflexionado y no lo comprenden, buscan la ganancia y se rebelan contra la pérdida, buscan la fama y la posición y se rebelan contra la desgracia, buscan el placer y se rebelan contra el dolor, buscan el elogio y se rebelan contra la crítica, y estando así muy contentos con unas cosas y muy descontentos con otras, giran y giran en el samsara sin fin. Pero aquel que reflexiona y lo comprende, cuando hay ganancia dice, ha venido la ganancia, pero la ganancia es ilusoria, es impermanente. Cuando hay dolor dice, ha llegado el dolor, pero el dolor también es ilusorio y es impermanente. Entonces, el que comprende no da la bienvenida a uno y se rebela contra el otro,
sino que aprende a tomarse las cosas con calma, aprende a desarrollar ecuanimidad. Bien, a verlo todo de la misma manera. No damos más importancia a unas cosas que a otras, sino que todo igual. Y entonces se va adentrando en la verdadera naturaleza de las cosas, desarrolla sabiduría y se libera del samsara. Y aprendiendo lo que es el sufrimiento, nos liberamos de él. Si nos rebelamos y luchamos contra el sufrimiento, no podremos liberarnos de él. Estaremos siempre en constante resistencia, en constante lucha. Y eso ya es sufrimiento. Este rebelarse contra lo que sucede obstaculiza la posibilidad de experimentar niveles más profundos de nuestra mente. Esta misma resistencia genera una turbulencia en nuestra mente que nos mantiene en un nivel superficial y no nos deja profundizar para poder ver las cosas con más claridad y más sabiduría. Mientras haya resistencia, estaremos en constante tensión, en constante malestar interior. Y estaremos siempre allá afuera, ¿no? Manteniendo nuestra atención más afuera. No podremos tener esa paz interior. Cuando empezamos a aceptar las cosas tal y como son, no estamos influenciados por las 8 preocupaciones mundanas, por estos 8 dharmas mundanos. Porque cuando aceptamos lo que es, no hay ego. Y entonces ahí nos sentimos bien, hay bienestar. Pensamos que la ganancia, el placer, el elogio y la buena fama nos van a hacer felices, pero en realidad no es así, porque estas cosas son ilusorias, son efímeras, impermanentes, no son reales. Y todo aquello que no es real no puede hacernos felices. Solamente la verdad es lo que nos hace felices. Todo lo que hacemos está influenciado por estos 8 dharmas mundanos. Si nosotros nos observamos y reflexionamos, empezaremos a verlo, empezaremos a darnos cuenta de que constantemente estamos buscando las ganancias y estamos intentando huir de la pérdida. Estamos buscando el placer, evitando el dolor. Estamos buscando elogios, evitando las críticas. Buscamos también tener buena fama, buena reputación. No nos gusta que la gente nos haga desgraciados. Entonces esto lo reconocemos en nosotros mismos. Y cuando lo podemos reconocer en nosotros mismos, ya lo podemos empezar a trabajar para ir trascendiéndolo. Todo lo que hacemos está influenciado por estos 8 dharmas mundanos y esto hace que generemos karma. Y el karma hace que giramos y giremos en la rueda del samsara sin parar. Siempre estamos atrapados en el samsara, no podemos liberarnos, porque estos 8 dharmas mundanos nos mantienen totalmente atrapados aquí. Si queremos neutralizar los 8 dharmas mundanos, debemos hacerlo con amor y con sabiduría. El amor y la sabiduría atienden los 2 velos más importantes, que es el velo del ego y el velo del egocentrismo. Toda la gama del altruismo atiende la gama del egocentrismo. Si nosotros somos altruistas, es decir, servimos a los demás de una manera altruista, entonces esto hace que se reduzca nuestro egocentrismo. El egocentrismo es el egoísmo. Y toda la gama de la sabiduría es lo que atiende el propio ego. Por tanto, a medida que nosotros vamos adquiriendo más sabiduría, se va reduciendo nuestro ego.
nuestro yo. El velo más inmediato que obstruye la naturaleza de nuestra mente es el ego, que es este falso yo, y esto es la ignorancia, y es el que oscurece la verdadera naturaleza de lo que somos. Este ego produce egocentrismo y de ahí surgen las emociones negativas, y de ahí surge el karma negativo. La conducta atiende a los patrones, la meditación atiende a las emociones negativas, pero hasta que no neutralicemos el egocentrismo con amor y compasión, y hasta que no neutralicemos la confusión del falso yo con sabiduría, no hay una mejora genuina, solamente habrá una mejora temporal. Bien, pero lo iremos haciendo poco a poco porque estos dos velos, el del ego y el del egocentrismo, son los más difíciles de trascender. Debemos hacer un camino, recorrer un camino, y en el budismo tenemos todo tipo de herramientas y orientación para poder hacer nuestro trabajo. Entonces decíamos que para neutralizar el egocentrismo lo hemos de hacer con el amor y la compasión. Y para neutralizar el ego lo hacemos con la sabiduría. Bien, el egocentrismo es el egoísmo, es pensar solamente para mí. No pienso en el bienestar de los demás, solamente pienso en mi propio bienestar o como mucho en el bienestar mío y de mi familia. Los demás, pues, no me importan. Esto es egocentrismo. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a practicar el desarrollar la compasión, el amor y la compasión, empezamos a estar más abiertos de cara a los demás. La compasión nos ayuda a tener una cierta conexión con el otro y desearle también todo lo mejor. De esta manera sí se va abriendo nuestro corazón y se va reduciendo nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo. Y luego el otro velo, que es el más difícil de trascender, que es el velo del ego, este solamente se puede neutralizar con sabiduría. Para que haya sabiduría tiene que haber mucha comprensión. Y para que haya comprensión tenemos que escuchar muchas enseñanzas, también tenemos que reflexionar sobre ellas y tenemos que meditar mucho, practicar. Así de esta manera vamos desarrollando comprensión y sabiduría. Entonces, que toda nuestra práctica espiritual no se corrompa cuando se filtra esta intención, esta motivación mundana del egocentrismo. Algo que debería ser tan noble y tan espiritual se convierte en otra estrategia más para ser importante, para llamar la atención. Hay que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. El último reto en el camino espiritual es experimentar la verdad en mayúsculas. Y tenemos la realidad subjetiva, que es la verdadera naturaleza de lo que somos, y luego está la realidad objetiva, que es la naturaleza de los fenómenos. Tanto lo que percibimos, es decir, las cosas del mundo, como también todo lo que hay dentro de nuestra mente. Y para hacerlo hay dos etapas. Una es la meditación formal, que es meditar sentados. Ahí es cuando descubrimos la naturaleza de la verdad. Y la segunda es la etapa postmeditativa. Cuando salimos de nuestra meditación, ¿cómo podemos integrar esa práctica en nuestro diario vivir? Bien, en nuestro día a día. ¿Cómo llevar esa sabiduría a nuestra vida diaria? Así que es muy importante porque ya estamos hablando aquí de la práctica. Primero, meditación formal,
nos sentamos a meditar y ahí observamos, vamos silenciando nuestra mente, cada vez vemos más claridad, una claridad mental, podemos ver en muchas ocasiones la verdad de lo que somos, descubrimos, reconocemos nuestra verdadera naturaleza y luego la etapa postmeditativa, una vez nos incorporamos a nuestras actividades, ¿cómo podemos integrar, ¿no?, esta práctica en nuestro diario vivir? En la manera que podamos reconocer que todo lo que percibimos es una ilusión. Es nuestra percepción particular. La realidad no es así como nosotros la percibimos. Nosotros estamos fabricando esta percepción. Es una proyección de nuestra mente. Es un reflejo de nuestro estado mental. El que percibe es el que crea la realidad. No hay una realidad objetiva independiente del que percibe. Bien, no existe una realidad objetiva independiente del que percibe. Los parámetros, los patrones y los condicionamientos que tenemos en nuestra mente, eso es lo que se proyecta y es lo que crea las experiencias que vivimos. Toda la información que está almacenada en nuestra mente, en nuestro subconsciente, que en el budismo se le llama la octava conciencia, la conciencia alaya, que lo veremos en el capítulo siguiente, son las tendencias que se proyectan y que crean las experiencias que vamos a experimentar en nuestra realidad. Es decir, se proyecta y crea todas esas experiencias que viviremos en estado de vigilia. Esta es la realidad no dual del budismo y actualmente ya se está afirmando la física cuántica. Lo que estamos viviendo es nuestra versión. Lo que yo veo de una manera, los demás lo ven cada uno a su manera. Y todas son iguales de válidas. Cada uno interpreta a su manera lo que ve y lo que experimenta. Y nadie está más equivocado que otro, simplemente es maneras diferentes de ver la vida. Estos 8 dharmas mundanos son básicamente muy importantes. Debemos darnos cuenta de lo atrapados que estamos por ellos. Estos dharmas mundanos están basados en el ego y en el apego al samsara. Darnos cuenta de que todos estos dharmas mundanos son impermanentes e ilusorios es muy importante. Todo es muy superficial, bien, con el ego, así que busquemos algo más profundo en nuestro interior. La práctica del Dharma es la transformación de nuestra mente. Y esto es darnos cuenta de estos 8 dharmas mundanos y empezar a trabajarlos para ir reduciéndolos. Intentar mantenernos en un estado de equilibrio, de ecuanimidad. La persona sabia es aquella que se mantiene ecuánime ante cualquier situación. Siempre se mantiene en un estado de equilibrio, de ecuanimidad. Y esto significa que se mantiene o que obra con rectitud o justicia, es una persona imparcial o está dotado de todo ello. Bien, y no suele dejarse llevar por la pasión. Entonces la ecuanimidad es muy importante en el camino budista. Practicar la ecuanimidad nos ayuda a estar en el punto medio, en el equilibrio, a no irnos a los extremos, a no irnos hacia el ego, a no ver a los demás o a las cosas unos mejores que otros, sino a ver realmente que todos tenemos el potencial de Buda, ver realmente que todo es impermanente, ver realmente que todo lo que es de este mundo es totalmente perecedero, es efímero, ilusorio, impermanente, cambiante. Por tanto,
¿Para qué voy a buscar la felicidad en un mundo que ahora me puede dar y mañana no? Bien, mañana me quita lo que tengo. Esto es totalmente sufrimiento. Cuando empezamos a entenderlo, a comprenderlo, entonces queremos buscar más profundamente dentro de nosotros mismos, porque vemos que todo lo que hay allá afuera en el mundo no es tan importante como la verdadera paz y la verdadera felicidad que podemos sentir de manera permanente e ininterrumpida si buscamos dentro. Todo aquello que yo busco afuera, en algún momento lo puedo perder. En algún momento puede cambiar la situación. Y entonces hay sufrimiento porque estaba aferrado, apegado a eso. Pero si en cambio suelto lo del mundo y me centro en mi interior, me establezco en mí mismo, en mi centro, con ecuanimidad, con equilibrio, rectitud, y simplemente disfruto y gozo de esta felicidad inherente a mi ser, a mi verdadera naturaleza. Así que tenemos que educar a nuestra mente, adiestrarla, trabajar todos estos 8 dharmas mundanos muy atentamente para poco a poco ir pasando hacia la otra orilla. Bien, estamos en la orilla ahora del samsara y tenemos que cruzar hacia la liberación del samsara. Hay una enseñanza que es del campesino y había una vez un campesino muy pobre, pero era muy sabio, que trabajaba la tierra duramente con su hijo. Y ellos tenían un caballo. Un día el hijo le dijo al campesino: «Padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo, se ha escapado». Y el padre, el campesino, le respondió a su hijo: «¿Por qué lo llamas desgracia, hijo? Veremos lo que trae el tiempo». A los pocos días, el caballo que se había escapado regresó acompañado de una preciosa yegua salvaje. Y el hijo, todo feliz, exclamó: «Padre, qué suerte, nuestro caballo así ha traído otro caballo más». Pero el padre le decía: «¿Por qué lo llamas suerte? Veamos qué nos trae el tiempo». Unos días después, el hijo quiso montar el caballo nuevo, y este, no acostumbrado a un jinete, se encabritó y lo arrojó fuertemente al suelo, y el muchacho se rompió una pierna. Por tanto, el hijo le dijo a su padre: «Padre, qué desgracia, me he roto la pierna». Y el padre, retomando su experiencia y su sabiduría, le respondió: «¿Por qué lo llamas desgracia? Veamos qué trae el tiempo». Y unos pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey buscando a jóvenes para llevárselos a la guerra. Pero vieron en la casa del anciano a un joven que estaba entablillado, con la pierna rota, y lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo para ver si algo es bueno o malo. Vemos aquí que la vida nos da vueltas y tantas vueltas y todo es tan paradójico que no debemos interpretar las cosas absolutamente como buenas o absolutamente como malas. Debemos fluir con total aceptación con lo que es. Y esta es la gran sabiduría. Vemos que a veces una experiencia negativa nos puede traer una experiencia positiva. Así que confiar en lo que nos depara el día de mañana y en la vida misma es la actitud correcta, porque todo sucede con un propósito positivo para nuestras vidas. Todo. Incluso las experiencias negativas y dolorosas también tienen este propósito positivo, para que nosotros podamos así purificar nuestra mente. Y ahora hemos terminado este capítulo de los 8 dharmas mundanos. Y bien, lo dejaríamos aquí
Así que hermanos y hermanas de luz, gracias a todos por haber asistido y os deseo una muy feliz noche, os mando bendiciones, namaste a todos, buena nuit y hasta mañana. Muchas gracias.